Buenas tardes. Otra vez, Regarsa, hacemos otro webinar. En el caso de hoy vamos a hablar de los velos del MAT de la resina de poliéster. Antes de comenzar, daros unas pequeñas indicaciones, pues como que la duración del webinar va a ser más o menos entre 35 y 40 minutos. Si posteriormente nos da tiempo, responderemos alguna pregunta que nos hagáis a través del chat. El chat estará en vigor durante toda la transmisión. Veréis en la parte de los menús abajo una interrogación. Siempre que tengáis que hacer una pregunta, dais a la interrogación. Será una pregunta, digamos, privada, que nuestro técnico Julián Gallego la contestará y solamente lo veréis vosotros, o sea, serán contestaciones privadas. Bien. Sí comentaros que al final del webinar recibiréis un correo de agradecimiento en el cual incluiremos una serie de documentación como catálogos y tal, y en este caso, dado que vamos a hablar de resina de poliéster y las aplicaciones son varias, van unos textos sobre unas recomendaciones de aplicación pues en depósitos, piscinas, etcétera, ¿vale? Para que podáis tener, digamos, un abanico un poco más grande de las aplicaciones que tiene. Recomendaros que, un momento, aquí, vale, perfecto. Vamos a comenzar, vamos a esperar unos minutillos a ver si se ha terminado de conectar la gente y comenzamos la presentación. Al principio de todo, siempre en todos los webinars lo que solemos hacer es una leve reseña de la empresa. Recordatorio que Regarsa nace en 1982 como una empresa especializada en la comercialización a nivel nacional de revestimientos técnicos y decorativos para el sector de construcción y alta decoración. Y, como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre el tema de velos, mat y resinas. Empezaremos con los velos y vamos a explicar un poco en qué consisten los velos o qué son los velos. Los velos para construcción o pintura, pues es una especie de tela de superficie no tejida que cuentan con una distribución de fibras uniforme. Es suave al tacto, es plano y es liso. Esto es un poco a diferencia del tema de las mallas que hemos utilizado, también se podrían utilizar para impermeabilizaciones. Hay velos que se utilizan para impermeabilizaciones también, pero esto es lo que se dice tejido no tejido, ¿vale? Se colocan paredes, en techos, en cubiertas, para evitar que salgan microfisuras y para hacer acabados lisos en interiores, como fibra de vidrio para interiores decorativa. Se dividen según sus características, pues en velos de fibra de vidrio para decoración, velos de fibra de vidrio para impermeabilización y luego velos de poliéster y polipropileno también utilizados para impermeabilizaciones. Los velos de fibra de vidrio para decoración, como he dicho antes, son de fibra de vidrio. Están elaborados a partir de sílice, cal, alumínica y magnesita. Esto básicamente es lo que es la fibra de vidrio. Se funde y se sacan unos filamentos, dando lugar a unos filamentos muy finos unidos entre sí y cortados y unidos aleatoriamente, no tejidos, como voy a repetir, los velos no van tejidos. Sostiene una especie de tela plana y lisa. Los velos de fibra de vidrio indicados para decoración, que son de interior, están fabricados en fibra de vidrio tipo E, que es de baja alcalinidad y proporciona una excelente resistencia mecánica y larga durabilidad, así como excelentes propiedades frente al fuego. Y básicamente se utilizan para prever la aparición de microfisuras en las paredes y dar un acabado liso en combinación con plástico o masilla. También es recomendable utilizar estos velos si vamos a hacer cualquier acabado decorativo, como puede ser en pared, como puede ser un estuco o pinturas decorativas, con el fin de armar, digamos, o tener las garantías de que la superficie, una vez hecho este trabajo, no se nos va a fisurar o salir esa microfisura y tengamos que hacer reparaciones. En este caso, en este tipo de pinturas decorativas o estucos, habría que hacer el paño entero con el coste de tiempo y dinero, evidentemente. Los soportes, el soporte debe estar liso, seco y libre de polvo,
No cabe decir, evidentemente, que si tenemos la superficie con agujeros y tal, se emplastecen, se repara, con lo cual la superficie tiene que estar lo más lisa posible. Se recomienda dar una imprimación diluida en una proporción de 5:1. Algunos pintores utilizan la misma cola que se utiliza para esta fibra de vidrio como imprimación, pero vamos, se puede dar una imprimación, un fijador o algo así, diluido siempre a 5:1. Es importante cerrar el poro de la superficie. Se aplica el adhesivo en la pared. Nosotros tenemos nuestro adhesivo que se llama Peg and Glass, daríamos el Peg and Glass con rodillo o brocha bien extendido. Posteriormente, con una espátula de plástico se aprieta el velo contra la pared para sacar las burbujas de aire que puedan quedar y que quede todo perfectamente liso. Y el segundo paño se puede colocar a testa o doble corte, es decir, si lo montamos esos 2 o 3 centímetros un paño sobre el otro, conviene hacer el doble corte porque a la hora de pintar, digamos, que quede todo, o enmasillar, que quede todo en el mismo plano, no haya ese pequeño escalón. Una vez colocado todo el velo, daremos otra capa de cola o infijador al agua para dejarlo la superficie bien fijada y se aplicarán capas de masilla y lijado alternativamente hasta obtener el acabado deseado, previo lijado entre capa y capa. Y luego ya al final nos queda la superficie totalmente lisa y ya podemos o pintar o hacer sobre ella cualquier tipo de acabado. Podemos poner vinílicos, papel pintados o pintado, como he dicho antes. Los velos de fibra de vidrio para decoración que tiene Regarsa pues son el velo glass, velo imper, velo VPP 200, que es un velo prepintado, es decir, viene con una base, un fondeo de dióxido de titanio, que luego lo explicaré. El Glass Fleece de V22, que ese viene prepintado y preencolado. Este producto ya en webinar anteriores hemos hecho un monográfico especial de él, porque es un producto, digamos, novedoso y con bastantes ventajas en el mercado. Y hay uno en concreto que, evidentemente, si queréis, lo podéis ver en nuestra página de YouTube, que están todos estos webinars. Ahí podéis tener más información con respecto a este velo prepintado y preencolado. Empezamos con el primero, que es el velo glass. Tiene un peso de 47 gramos de fibra de vidrio por metro cuadrado. Son rollos de 1 metro de ancho por 25 o 50 metros. Tiene una clasificación al fuego BS1 de 0 y llevan el marcado CE. Entre sus particularidades, pues bueno, como he dicho antes, los velos de fibra de vidrio interior son todos, o la mayoría, fibra de vidrio clase E. Se utiliza para evitar fisuraciones en interiores y como refuerzo en paramentos. El velo imper también es de fibra de vidrio. Este tiene un peso inferior, son 35 gramos de fibra de vidrio por metro cuadrado. Solamente lo tenemos en rollos de 1 por 50, lleva el marcado C, fibra clase E, como os he dicho. Evidentemente se utiliza para las mismas microfisuraciones que se utilizaba el velo glass, pero este, digamos, que tiene la fibra como más junta y deja unos acabados más finos. Hay ciertos aplicadores que este velo les gusta porque directamente no emplastecen ni masillan encima y pintan y dejándolo como acabado. Evidentemente es un acabado bastante fino, pero digamos que la fibra de vidrio se nota o se ve un poco. Hay gente que le gusta y como acabado lo suelen dejar. El velo VPP 200, este es prepintado, es decir, viene con esa capa de dióxido de titanio que os he comentado antes. Son rollos de 1 metro por 50, tiene la clasificación al fuego BS1 de 0, marcado C, fibras de vidrio clase E. Lleva esa imprimación de dióxido de titanio uniforme en toda la superficie, que lo que hace es que tengamos unos consumos de pintura inferiores. Pongamos que es como una especie de fondeo en blanco, con lo cual a la hora de obtener un color no hace falta dar tantas capas de pintura para obtenerlo y de esta manera nos ahorramos pasadas y manos. Evita procesos de tendido y lijado en comparación con el sistema tradicional. Es decir, este producto lo que hace es, en el momento que lo pongamos en la pared, si la pared está suficientemente lisa, nos vamos a ahorrar, si queremos, el enmasillamiento que le podemos dar encima
para dejarlo liso, puesto que ya el velo en sí tiene un acabado bastante fino y nos puede quedar, una vez pintado, perfectamente sin ningún tipo de problema y diferenciación con si está enmasillado. El velo Glass Flea prepintado y preencolado, que es el V22. Este tiene un peso de 220 gramos, son rollos de 1×30, son menos metros, para que sea, dado que los 200 gramos sería un rollo bastante pesado de manejar, lo hemos hecho en 30 gramos para que sea más manejable. Clasificación al fuego BS1 de acero y marcado C. Fibras de vidrio clase E y, como os he dicho antes, este está preencolado y pigmentado, es decir, con esa capa de dióxido de titanio y ya viene preencolado. Se utiliza con agua, es decir, este producto lo mojamos con agua y lleva una cola a la parte trasera que se activa con el agua y luego se puede pegar sin ningún problema. Evidentemente, este velo en obras de muchos metros, y es muy recomendable para obras de metrajes grandes, por el ahorro que nos proporciona con respecto al tiempo. Más o menos hemos calculado que entre un 40% de ahorro con respecto a una aplicación tradicional de un velo normal. Los velos, tanto el velo glass como el velo imper, evidentemente necesitan un adhesivo. Nosotros tenemos un adhesivo. Estos adhesivos son a base de ligantes vinílicos en dispersión acuosa para el encolado de la fibra de vidrio. Se utiliza también tanto en los velos como en la fibra de vidrio texturada, como puede ser el textuglass o otros tipos de fibra que estén texturados. No tienen riesgo de propagación del fuego, teniendo un cómodo tiempo abierto para permitir el casi posicionamiento de la fibra de vidrio en la pared. O sea, es decir, estos generalmente los pintores tienden a utilizar colas, sobre todo en este tiempo en verano, que tengan un tiempo abierto bastante grande, para que no seque o empiece a tirar enseguida y si han colocado mal el velo, pues puedan reposicionarlo, poder despegarlo y volver a pegarlo para colocarlo correctamente. Nuestro adhesivo es el Peg & Glass, ya le digo en formatos al uso. Lo tenemos en envases de 17 kilos, 10 kilos y 4 kilos, que es la cubeta que ves ahí en pequeña en la diapositiva de abajo. El rendimiento más o menos es de unos 250 gramos por metro cuadrado de adhesivo. Este adhesivo, como repito, viene ya al uso, es decir, no hay que mezclarlo con nada, únicamente tener en cuenta, evidentemente, el tiempo en el que tenemos el material o vamos a hacer la obra, no es lo mismo verano que invierno. En invierno a lo mejor el adhesivo viene un poco más compacto y en verano a lo mejor un poco más licuoso, no pasa nada, se mete, se bate bien y se puede aplicar sin ningún problema a rodillo o brocha. Ahora vamos a hablar de los velos de fibra de vidrio para la impermeabilización. Estos están elaborados a partir de sílice, cal, alumínica y magnesita, como he dicho antes. Se funden, se sacan los filamentos, unidos aleatoriamente, no tejidos, se tiene una especie de tela plana y lisa, es decir, mismo funcionamiento que los velos de interior que hemos hablado antes. Los velos de fibra indicados para impermeabilización de exterior están fabricados con fibra de vidrio tipo C. Esta fibra de vidrio, característica que tiene es que es más resistente a productos químicos. Bien, refuerza las superficies en combinación con cauchos o pinturas elásticas, en este caso en fachadas y en cubiertas. La soporte y la aplicación de los velos de fibra de vidrio de impermeabilización, pues bien, el soporte ha de estar totalmente seco, sin polvo. Hay que reparar las zonas deterioradas y limpiar a conciencia la superficie con agua a presión y dejar secar. Las juntas es un tema importante porque las juntas de dilatación conviene repararlas y utilizar productos elásticos. Hacer la reparación previendo que no tendremos lluvia o frío intensos durante unos días antes y después. Hacer hincapié en las juntas y ángulos, que son zonas sensibles de entrar en humedad. En humedad y es donde más tensión puede tener, digamos, la superficie y puede haber alguna rotura. Aplicaremos una capa del material impermeabilizante, pondremos el velo encima
presionándolo para que se embeba con el producto y quede saturado. Aún en húmedo la primera capa, daremos una segunda o una tercera, eso depende ya del fabricante del impermeabilizante, lo que nos recomiende, para que quede todo compacto, digamos, y seque a la vez de una sola vez. Es decir, lo que conseguimos con eso es hacer lo que solemos denominar el efecto sándwich, es decir, que seque el producto tanto arriba, el impermeabilizante, como abajo, con el velo en el medio, haciendo un sándwich y quedando todo compacto y perfectamente unido junto al adhesivo. Junto al impermeabilizante. El velo que tenemos para este tipo de impermeabilizaciones es el velo de superficie R22. Tiene un peso de 23 gramos de fibra de vidrio, es bastante fino. Son rollos de 1 metro por 50. Es, como he dicho, como es de exterior, fibra de vidrio clase C, formulado como refuerzo en impermeabilizaciones de terrazas, fachadas, cubiertas e irregularidades. Pasamos ahora a hablar de los velos de poliéster y polipropileno para impermeabilización. Estos velos se utilizan para exterior, no son para interior. Se utilizan para impermeabilización con cauchos o otro tipo de pinturas. Elaborados a través de filamentos infinitos de poliéster o polipropileno, dependiendo si es un velo de poliéster o polipropileno, termalmente consolidados, no están tejidos, es decir, seguimos con las características de los velos que no están tejidos. Tiene una elevada elasticidad. Este punto importante y muy diferenciador del tema de la fibra de vidrio es que tanto el poliéster como el polipropileno nos dan una elasticidad bastante elevada, con lo que nos permite que el producto se adapte fácilmente a las irregularidades que puede tener una cubierta o, por ejemplo, no sé, una bajante de un tubo de PVC y lo queremos impermeabilizar. Con un velo de fibra de vidrio son un poco más rígidos y nos tendríamos más problemas. Sin embargo, con este producto se amolda, es casi como una tela y se amolda perfectamente. El velo de propileno, destacar que está unido con un sistema de agujeteado, es decir, el de poliéster no. Bueno, luego os diré uno que sí hay, que está agujeteado, pero este sistema de agujeteado lo que hace es unir las fibras para que no se deshagan. Son utilizados para exteriores, como ya he dicho antes, con pinturas elásticas o cauchos encubiertas. Soporte y aplicación de los velos de poliéster y polipropileno en impermeabilización básicamente es la misma diapositiva que la aplicación, como hemos hablado antes, de los velos de fibra de vidrio, exactamente lo mismo. Soporte de estar limpio, seco, sin polvo, reparar zonas deterioradas y limpiar a conciencia la superficie con agua a presión y dejar secar, reparar las juntas, hacer la reparación previendo el tema de la lluvia o fríos y aplicaremos el producto, el impermeabilizante, pondremos el velo encima, presionándolo para que se embeba con el producto y quede saturado. O sea, el sistema es igual de tipo sándwich que hemos hablado con el de fibra de vidrio. Sí hacer una mención un poco especial a que el tema de estos velos de poliéster, dado su fácil, digamos, elasticidad que tienen, a la hora de aplicar es muy conveniente que nos ayude alguna persona y que lo mantenga tirante, porque si lo aplica una persona solo y al dar con el rodillo podemos provocar que se nos arrugue o que nos saque pompas o no lo dejamos perfectamente liso, con lo cual hay que tener siempre esto en cuenta. Los velos de poliéster y polipropileno, pues bueno, en Regarsa tenemos el velo Pol 25, que es de poliéster, velo Bond, que es de poliéster, Terbond, que es de poliéster, y el velo Propil, y como su nombre indica, es de polipropileno. Velo Pol 25 tiene un peso de 25 gramos, es bastante fino, son rollos de 1 por 50. Es un velo de poliéster, como he dicho antes, muy fino, pero muy resistente. Empleado mayoritariamente para refuerzos del sistema de estanquidad en fachadas. El velo Bond es un velo de poliéster, pesa ya 45 gramos por metro cuadrado, rollos de 1 por 50. Es un velo a destacar que este es 100% poliéster, es decir, es muchísimo más moldeable que el velo Pol 25. Es básicamente, el aspecto es como si fuera una tela casi.
Y este velo está formado por 100% de poliéster, como he dicho antes, ligado con un chorro de agua. Es una forma, digamos, de fabricación de estos productos. Es idóneo para armaduras con revestimientos elásticos, adaptándose a las distintas superficies. Como os he comunicado antes, este velo es muy moldeable y se puede utilizar para superficies muy irregulares. Incluso se pueden utilizar, se utilizan este tipo de velos en diferentes gramajes para hacer membranas de poliuretano. El Terbón es de poliéster, su peso son 50 gramos, rollos de 1×50, 100% poliéster, al igual que el Velobond que hemos visto anteriormente. La diferencia entre uno y otro es que este está punzonado, no tejido. Es decir, esta punción lo que hace es darle un poco más de resistencia. Los dos son muy moldeables, tanto el Velobond como el Terbón. La única diferencia es que este está punzonado y es un gramaje un poco superior. Velopropil, como he dicho antes, es un velo de polipropileno. Su peso es 30 gramos y son rollos de 1×50. Es un velo no tejido de polipropileno, que es un derivado del plástico, unido por un proceso de agujeteado. Este sí, incluso la diapositiva que vemos en la parte derecha superior, ahí se puede apreciar un poco ese agujeteado, está como perforado. Se utiliza exactamente igual que los otros velos, a diferencia un poco de los velos de poliéster del Terbón y del Velobond. El polipropileno es un poquito más, da un poquito menos de resistencia y tiene una elongación un poco inferior a los anteriores velos. Dentro de la gama de velos, me he permitido incluir también, porque al fin y al cabo es un velo, existen cintas de velo celulósico, son cintas parecidas a las tapagrietas, pero en este caso son autoadhesivas y son de velo. Son cintas autoadhesivas de velo celulósico, ideal para microfisuras sobre paredes y techos. Acabados lisos rápidos, dado su poco micraje, es decir, esto tiene un micraje muy fino en comparación con las cintas tapagrietas. Este producto nos permite casi incluso no enmasillar encima, porque con las micras que demos de pintura podemos hacerlo, digamos, taparlo perfectamente y no hace falta enmasillar encima. Es utilizado tanto en tabiquería seca para reparaciones como en microfisuras de interior como reparación rápida y acabado muy fino. Tiene una excelente resistencia con una elongación a la rotura de un 9%. Los velos de poliéster de impermeabilización, hemos hablado de las cintas, la tenemos en formatos de 5 centímetros de ancho por 10 o 25 metros, dos formatos, y su peso es de 30 gramos. Pasamos ahora a hablar de los mat de fibra de vidrio. El mat es conocido el material por su aspecto como fibras de vidrio que se ven perfectamente mucho más gruesas, digamos, que en el velo. Son hilos cortados de fibra de vidrio cohesionados mediante un emulsionante. Son fibra de vidrio tipo E. Está concebido como un material de refuerzo y material estructural con muy buenas aportaciones mecánicas. Es decir, este ya nos permite hacer ciertos armados con diferentes materiales, como luego acabados os enseñaré, que pueden ser cauchos o pueden ser resinas. Es muy utilizado pues, como fabricación de materiales ligeros en el armado, en automoción, náutica, en industria y en cubiertas con caucho. Los gramajes de este producto van de 100-150 gramos. Digamos que este es la fibra de vidrio de menor resistencia. Se suele utilizar como últimas capas en otras que hemos hecho con gramajes superiores como capa final o casi de acabado. El 225 tiene una resistencia media, 300 es una resistencia media alta. Es el MAT 300, digamos que tanto para resinas como para cauchos es el más utilizado. 450 ya nos da una resistencia alta y luego ya tenemos el 600, que es el de mayor resistencia. Soporte y aplicación con cauchos, pues bueno, básicamente es muy parecida a la del velo.
Es decir, hay que hacer el famoso sándwich, lo único que pasa es que aquí tenemos que dar bastante caucho para que nos penetre bien a través de la fibra de vidrio, los agujeritos que tienen para hacerlo. Pasa un poco por encima, pero es como haber visto en las aplicaciones anteriores del velo, soporte de estar totalmente seco y sin polvo, reparar las zonas deterioradas, las juntas, previendo el tema de fríos y tal, es exactamente igual. Se aplicará una capa del impermeabilizante, pondremos el mat, presionándolo para que se embeba con el producto y quede bien saturado. Aún en húmedo, el producto aplicaremos una segunda capa, quedando el mat totalmente cubierto en su totalidad. Hay que tener en cuenta que este producto obtendremos armados, evidentemente, superiores a lo que serían los velos. El mat, con respecto a las aplicaciones con resina de poliéster, dado que hay un abanico bastante grande de aplicaciones de resina de poliéster en muchos digamos, soportes, posteriormente luego os pondré un vídeo, digamos, muy estándar de la aplicación con resina, pero aquí, dada la variedad de tipos de soportes sobre los que se puede aplicar el mat de fibra de vidrio y sus acabados con resina de poliéster, yo recomiendo leer bien las instrucciones para quien no está acostumbrado a trabajar con este tipo de producto y obrar en consecuencia, porque es un producto peligroso por un lado, de secado muy rápido y más ahora en estas épocas en verano hay que hacerlo a temperaturas muy concretas y con bastante fresquito, porque es que se seca enseguida, y hay que tener en cuenta la temperatura y la humedad. El mat de fibra de vidrio nosotros lo comercializamos, o suele ver en el mercado, dos tipos digamos, de formatos. Unos se suelen vender al peso, que en este caso nuestro sería el Regar Mat. Ahí tenéis el Regar Mat 100, 150, 225, 300 y 450. Normalmente esa numeración corresponde al gramaje del mat. Y este viene en rollos. Y luego repetir que este se vende al peso. Empezamos a hablar del Regar Mat 100, es de 100 gramos, evidentemente. Lo único comentaros que el rollo pesa más o menos unos 35 kilos. En más 150 pesa 38 kilos. En Mat 225 ya nos vamos al rollo más o menos 46 kilos. El Mat 300 pesa más o menos 46 kilos. Y el 450 también 46 kilos. Ahora os voy a hablar del tema, como ya os he dicho antes, el mat se podía vender al peso y también lo tenemos en formato por rollo por metros. En este caso, a la venta de rollo por metros, nosotros lo denominamos Euromat y como veis, la numeración corresponde exactamente igual al del peso, a su gramaje. El Euromat 100 lo tenemos en rollos de 125 centímetros por 8 metros y de 1 metro por 50. El 150 igual, 125 centímetros por 8 metros y 1 metro por 50. El Euromat 225, 125 centímetros por 8 metros y 1 por 50. El Mat 300, si os dais cuenta, aquí tenemos bastante más variedades de tamaños, puesto, como os he dicho antes, es el mat más utilizable con respecto a los cauchos, como impermeabilizaciones, y con resinas. Entonces lo tenemos en formato 125 centímetros por 4 metros, 125 por 8 metros, 125 por 20 metros y 1 metro por 50. También, ya pensando un poco más y muy utilizado con la resina, pues se venden, digamos, ya cortado en mantas o en pliegos. Tenemos bolsas de 1 metro cuadrado del Mat 300, solamente en este caso es del Mat 300, que cada caja de 1 metro cuadrado trae 30 unidades, mantas de bolsas de 5 metros cuadrados y la caja trae 10 unidades. Ahora os voy a dejar un vídeo como os he dicho antes, de una aplicación de un mat con
caucho. Aquí ahora al comienzo ya veis que la primera capa ya está dada de caucho. En este caso, la aplicación nuestro técnico lo va a hacer digamos, en vez de una pieza entera, lo va a hacer en cachos, montados unos sobre otros, para que veáis un poco la saturación que tenéis que dar de caucho, ¿vale? Para igualar las micras desde la primera plancha que damos a la última. Esto es en esta aplicación concreta que le está haciendo en partes. Si lo hiciéramos en paño completo, de un paño grande con mat, si conviene, pues, digamos, girarlo, ¿vale? Para que la fibra pues, vaya, digamos, a la contra. Tenemos una superficie, el mat en una forma y luego al poner la segunda lo podemos girar. Importante es saturarlo bien y esto se puede dar evidentemente en fresco, es decir, aquí no tenemos que dejar secar entre capas. Directamente ponemos la primera, ponemos la segunda e igualamos las micras para que no haya ese escalón entre la primera y la segunda. El mat dándole la cantidad suficiente de impermeabilizante vemos que lo absorbe perfectamente, pero repito que hay que dar la cantidad suficiente como para que pueda atravesar la fibra. Ahora ya le pone el último paño. Aquí hemos dado 3. Normalmente las fabricantes de los impermeabilizantes suelen decirnos qué cantidad hay que dar por metro cuadrado de impermeabilizante de caucho con respecto al acabado. Es importante respetarlo para que el mat quede bien. Aquí nos muestra el técnico una parte y la otra. Ahora os voy a empezar a hablar del tema de las resinas. ¿Qué son las resinas de poliéster? Bueno, las resinas, así un poco en plan genérico, es una sustancia orgánica pastosa, transparente o translúcida, que se solidifica en contacto con el aire. Es de origen vegetal, es decir, todos conocemos la resina de los árboles, pero se puede obtener artificialmente mediante reacciones de polimeración, cuáles son las que se utilizan, digamos, en industria y en este caso para hacer múltiples acabados. Las resinas artificiales sirven para la fabricación de plásticos, pegamentos, lacas y utilizarse para endurecer superficies junto a fibra de vidrio y otros tipos de fibras. Con esto de otros tipos de fibras, pues pueden ser fibras de carbono y otras que hay más en el mercado. En concreto, para nosotros nos atañe más a lo que es con fibra de vidrio. Los tipos de resinas artificiales podemos decir que existen 3 grandes tipos, que son las resinas de poliéster, que son compuestos químicos termoplásticos, resinas de vinilester, que es una resina de éster de vinilo, resinas epóxicas, que tienen una elevada resistencia y brillo y dureza. Las más utilizadas como para kits de reparaciones o las más utilizadas en industria, pues suelen ser las resinas de poliéster. En este caso tiene subdivisión que se dividen en ortoftálicas, que son de uso general en ambientes no agresivos, isoftálicas, que tienen un buen desempeño mecánico y resistente a agentes químicos y al agua,
y dentro de las isoftálicas hay la iso-NPG, que es de alta resistencia química y al ambiente. La definición de la resina que tiene Regarsa pues es una resina de poliéster, ortoftálica, preacelerada y tisotrópica, con una viscosidad idónea para aplicar a brocha o rodillo. Necesita catalizador, es decir, este tipo de resina necesita un catalizador que se llama el peróxido MEG. Debe ser almacenada en su envase original en un lugar seco y a temperaturas entre 5 y 30 grados. El tiempo de vida de la resina sin catalizar, o sea, sin echar el catalizador, se ve reducido por altas temperaturas. Correctamente almacenada, su duración suele ser de unos 6 meses desde la fecha de su envasado. Los factores que influyen en el secado de las resinas pues son el tipo de resina, la temperatura de trabajo, la cantidad de catalizador, la humedad en el lugar de trabajo y el espesor del laminado que queremos hacer. Sí, recomendar que en este tipo de resinas, ahora veremos los formatos que disponemos de ellas, es conveniente no hacer la catalización en el mismo envase que digamos que se sirve, no en la misma lata. Hacerlo en un envase exterior para evitarnos, ya les digo, riesgos. Como ven, ahí hay unos iconos que es un producto, digamos, de riesgo y con cierto peligro. El primer formato que tenemos de resina de poliéster, pues digamos que es el kit de reparación. Este kit cuenta con un MAT 300, una manta de 1 metro cuadrado que viene en el interior, la resina de 700 mililitros y el peróxido MEG de 20 mililitros, que es la cantidad idónea para esos 700, y una brochita. Vienen cajas de 12 unidades. Aquí en este kit, pues bueno, evidentemente se ve fácil que la misma cubetita en la que viene el kit se puede utilizar para hacer la mezcla. Tenemos luego la resina de 1 kilo con el peróxido MEG de 20 mililitros, son cajas de 15 unidades. El de 5 kilos con peróxido MEG de 100 mililitros, cajas de 4 unidades. Los bidones de 25 litros con MEG de 500 mililitros, se venden a la unidad. Luego, para personas que controlan más el material, que pueden hacerlo, utilizarlo con diferentes porcentajes de peróxido, se vende suelto. Está el peróxido de 20 mililitros que viene en cajas de 12 unidades, el de 100 mililitros en cajas de 4 unidades, el de 500 se vende a la unidad. Y aquí, como os he dicho antes, que tiene muchas aplicaciones, el tema, muchos formatos en los cuales podemos aplicar la resina como soporte. En este caso, vamos a hacer una reparación con varias capas de mat y con resina de poliéster. Aquí veis que ya se ha dado una primera capa de mat, está pegada, bien, y ahora os pondré el vídeo que veréis las sucesivas capas, cómo se hace. Ese tono marrón que veis no es el de la resina, es que, digamos, la tablilla en la cual va a hacer el técnico la muestra es de color marrón. En el momento que la fibra absorbe la resina, se vuelve bastante translúcida. En este caso, yo repito, como es de color marrón al fondo, pues da esa apariencia de color marrón. Daríamos la capa de resina, extendiéndola bien. Se cogería el mat, se reposiciona y se coloca. Le aplicaríamos la resina encima. Hay que extenderla bastante bien. Al ser más licosa, evidentemente el caucho, el mat, digámoslo así, que empapa antes. Posteriormente lo aplicaremos con estos rodillos
Estos rodillos que son de unas, digamos, son metálicos y lo que hacen es una especie de rodillo metálico. Lo que hacemos es apretar la fibra de vidrio contra la resina, evitando que haya bolsas o posibles burbujas, y al mismo tiempo extendemos la resina. En este caso, a diferencia del caucho, hay que dejar secar entre capas. Aquí ya ha dado la siguiente capa, una vez dejado secar esas 8 horas, ha dado resina otra vez. En este caso veis que está aplicando una malla. Esta malla nuestra es malletés, es para darle más consistencia, más refuerzo al acabado. Hay gente, bueno, y se suele utilizar también, dependiendo evidentemente de las últimas capas, como queremos dejar esa resina, que se puede aplicar un velo de fibra de vidrio, puesto que el velo de fibra de vidrio es mucho más fino y no tan vasto, digamos, como el acabado que veis ahí en el mat, que se ve mucho la fibra. Entonces, sobre todo si luego se va a hacer con pinturas de acabado como top coat, gel coat, conviene darle esa última capa con un velo de fibra de vidrio. Podemos seguir colocándole capas. Podemos colocarle las capas que queramos. Evidentemente, a más capas, más armaremos el sistema. Normalmente se suelen dar 2, pero se pueden dar, evidentemente, dependiendo del grado de resistencia que queramos, se pueden dar 2, 3 o las que queramos. Siempre os recuerdo que dejando entre capas secar 8 horas, a diferencia con el caucho. Se vuelve a pasar el rodillo metálico para apretarlo contra la superficie. Ahí vemos un poco cómo se ve la fibra, pero es bastante translúcido, dejándonos ver el color marrón ese que había en el fondo, en la parte posterior. Con el tema de las resinas, los acabados que se pueden hacer en pintura sobre estas resinas, pues evidentemente se llaman gel coat y top coat. Son pinturas resinosas con parafina, es decir, pinturas resinosas llevan catalizador, exactamente peróxido MEG, al igual que la resina. Bueno, en los acabados hay algunas que lleva parafina, que suele ser el top coat, que es la última de secado. Se utilizan para moldes y como capa final el uso de resinas de poliéster. Sí, ahora voy a hacer un poco hincapié en diferenciaros un poco el tema del gel coat y el top coat. El gel coat se utiliza siempre sobre moldes, pues dejan tac. O sea, tac es, digámoslo así, cuando ya endurece, ponemos un poco, posamos el dedo y vemos que tiene mordiente, que está un poquito pegajoso. Eso es para que podamos hacer posteriormente aplicar encima o otro mat con más resina o acabado con la pintura última, que sería el top coat, que esta, al llevar una parafina, lo que hace es secar antes, es decir, secar antes y secar por completo. El gel coat tiene tac pegajoso, el top coat es, digamos, la última capa que se da. El top coat se utiliza como pintura de acabado para reparación, ya que no deja ese tac que os he dicho antes. Están preparadas para estar en contacto con el medio ambiente en su parte última o superior, es decir, está preparado para ser la última capa. Sí, en el mercado se suele cometer el error, mucha gente que a lo mejor no conoce bien los materiales y le llama a todo gel coat. Gel coat, os repito, se utiliza para moldes y realmente la gente cuando dice gel coat lo que se refiere es la pintura de acabado, se refiere al top coat. El gel coat que dispone Regarsa es un gel coat ISO NPG blanco y azul. El blanco es un blanco y el azul es un azul piscinas. Tenemos en botes de 1 kilo más MEC, que viene en cajas de 12 unidades, 5 kilos más MEC, cajas de 4 unidades, botes de 25 kilos, que eso se vende en la unidad. Vuelvo a repetir que el gel coat es una capa intermedio entre resina y top coat. Se utiliza para fabricación de moldes, para piscinas, sanitarios, náutica, industria y tal. El top coat ISO NPG también lo hay en blanco y azul. El azul piscinas, os he dicho antes, botes de 1 kilo más MEC,
cajas de 12 unidades, botes de 5 kilos, más MEC, caja de 4 unidades y botes de 25 que se vende en la unidad. La pintura Tocua es idónea para acabados o renovación, rehabilitación de piezas terminadas, piscinas, sanitarios, náutica, etc. Y hasta aquí hemos llegado ya al final de la presentación de los productos. Recordaros que hay un chat abierto en el cual podíais haber estado haciendo preguntas. Dejaremos un poquito de tiempo más para que la gente pueda terminar de si ha pillado algún compañero que está en el chat haciendo una pregunta que le dé tiempo a poder contestarle. Al finalizar este webinar recibiréis un correo en el cual ya os he dicho va una documentación. Sí, haceros otra vez hincapié en el tema de la documentación, que irán, puesto que el tema de las resinas es bastante, digamos, amplio, os hemos puesto unas aplicaciones y unas recomendaciones para tipo de piscinas, depósitos, en los cuales los puedes seguir como una guía para hacer las aplicaciones. Mientras que hacemos un poco de tiempo, vamos a ver qué tal andamos de tiempo. Bueno, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, son y 46. Sí, contestaré de las varias preguntas que me han estado pasando los compañeros o que habéis estado haciendo. Os contestaré una en concreto en directo. Ponen aquí dónde poner mat, velos y mallas en impermeabilizaciones. Bueno, ese es un tema, digamos, que todo el mundo se pregunta. Digo, vamos a ver si tengo un caucho, ¿dónde puedo poner un velo? O si es recomendable poner un mat, o por qué poner una malla. A ver, cualquiera de los productos, tanto el mat como el velo como el mat, son válidos. Sí, un poco en España, y yo un poco por mi, digamos, experiencia al viajar por diferentes zonas, digamos que en cada zona y dependiendo cómo y qué, utilizan una serie de materiales. Normalmente todos sabemos que el caucho es un producto que tiene una dilatación con el calor y el frío, y evidentemente en zonas en las cuales esa dilatación, porque hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, pues ese caucho dilata y se mueve bastante, entonces recomendar algo que arme más. En ese caso se podría poner una malla, que es, digamos, el producto más estándar, o se podría poner un mat. Y zonas, por ejemplo, en las zonas de costa, en las cuales, pues bueno, pueden tener una temperatura, sobre todo por el sur o el levante, una temperatura más constante, con lo cual el caucho, digamos que no dilata tanto, su movimiento es inferior y que a lo mejor con un velo podemos armarlo perfectamente. Con lo cual depende un poco de lo que queramos hacer, qué tipo de acabado queramos hacer y un poco la situación de la zona que estemos. Básicamente eso es un poco la diferencia. Cualquiera de los tres productos es idóneo y se puede utilizar, pero teniendo en cuenta eso que os he dicho de frío-calor, o en qué zona estemos, se recomienda más armado o menos armado. Y bueno, ya por mi parte, daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar. Cualquier pregunta que no dé tiempo a contestar en el chat que mi compañero os ha estado asesorando que podáis tener, estaremos muy gustosos de que nos lo hagáis llegar a la empresa y os responderemos con mucho gusto. Muchas gracias por todo y hasta el próximo webinar.